Bien, volviendo a Clarice. Cuando yo hice la tesis sobre Clarice éramos, para que se den una idea, 9 tesistas, 8 tesistas. Ahora ya disminuyó, hay más lectores de Clarice que tesistas, lo cual también está bien. Pero nosotros leímos, bueno, si uno conseguía una traducción estaba bien, pero la mayoría de las veces leímos las editoriales, las editadas por Siruela, y a menos que una persona viniera a Brasil me podía conseguir una traducción, y entonces yo me conseguí varias. Agua Viva, la ley en portugués, ¿no? Por ejemplo, que es una maravilla, y que esa es una novela que también es un juego todo el tiempo, no solo con el lector, que ya siempre va a tener este juego con el lector, sino con el concepto mismo de narrativa contemporánea o narrativa moderna, si ustedes quieren, o el mismo término de novela. No hay personajes, no le suceden cosas a los personajes como nos han enseñado que es la narrativa. El cuento y la novela, más la novela se define porque es una saga, porque algo le pasa al personaje, y de preferencia es la historia de una vida. Y la historia del cuento es algo le pasa a alguien, lo que sea. Y en ese narrar de lo que le acontece es donde se desarrolla la historia. Y tienen ustedes ahí Agua Viva, donde solo es una persona hablando y no se sabe bien si solo es una cuestión testimonial, si es una comparación de la escritura, parece un ensayo de repente entre comparar pintura y escritura, en qué se parece. También habla de música, ¿no? Porque escribir es como hacer una pieza de jazz, y entonces la improvisación y el acompañamiento a los instrumentos. Bueno, pero en ese entonces esta generación de tesistas éramos personas muy extrañas en la universidad. Había un sujeto, un amigo, que estaba haciendo una tesis sobre Graciliano Ramos, y también éramos como una especie de secta. En los últimos años ha cambiado un poco la visión. Yo creo que hay que agradecerle a Rubén Fonseca el boom que ha logrado a nivel internacional, de que no solo la gente se interese por él, sino que por él se interesen por otros autores brasileños. Aún sigue siendo muy poco. Rubén Fonseca fue conocido en México por la edición de los cuentos que él primero editaba, por ejemplo, en Cali Arena, que es una editorial que ahora ya desapareció, y ahí lo traducían 3 personas en México, 3 profesores de la UNAM, y ahora solo lo traduce Romeo Tello. En Alfaguara, es decir, que Rubén Fonseca pasó de ser un autor de una editorial muy pequeña, prácticamente marginal, a tener una distribución impresionante, no solo en México, sino ustedes saben que México y Argentina y España son este encuentro de editoriales, y que una que se publique en un lado y es muy seguro que se vaya a, no siempre, pero es muy probable que se dé a conocer en los demás. En ese sentido, América Latina tiene una enorme ventaja con Brasil, que es la unificación, no voy a decir unificación de un solo español, sino la unificación de la lengua, ¿no? Se puede saltar de España a México y luego de España a Argentina, que son como los puntos de encuentro, que eso es un tema complejo para estudiar Brasil fuera, porque la misma cercanía que podría existir entre España con México, sin hablar de procesos colonizadores o postcolonizadores, o históricos o políticos, hablemos simplemente de la cuestión de la lengua. Pero es distinto, me parece, la relación también que hay con la distribución editorial de México y Portugal. Alguien me contaba hace poco, no sé si me sorprendió muchísimo, de que algunos escritores para publicar en Portugal tienen que ser traducidos al portugués de Portugal. Entonces para mí eso es como, ¿y aquí qué pasó, no? Para mí eso es impensable. Es decir, en México hay un problema que yo siempre que puedo hablo al respecto, que es Anagrama, es la editorial más fuerte en España y que se distribuye en México, y que luego Anagrama tiene tal poder editorial que de repente una editorial de México que quisiera vender en España se va a enfrentar con Anagrama, ¿no? Digamos que no quiero decir como en las caricaturas, Anagrama es el malo, sino es simplemente una editorial poderosa. Y hay un problema con ciertos autores que han sido publicados en Anagrama porque se anagramiza la lengua. Quiero decir que el español ya no es propiamente el español de México, que yo defiendo ciertos
autores que escriben desde su propio regionalismo, desde cómo se habla en el norte de México, cómo se habla en el sur de México, que esos nunca los van a conocer porque no tienen distribución editorial, pero cuando se llega a publicar, digamos, que un escritor llega a ser conocido en anagrama, es tomado el lenguaje en otra cosa, ¿no? Se anagramiza, es mi teoría, bien, pero esa es otra historia. Por lo tanto, Rubén Fonseca ha logrado algo para México que me parece positivo para Brasil, que los ojos se regresan y pueden ver hacia el país de otra manera. Si uno se casa con la idea, todo lo que se escribe en Brasil son cuentos de violencia y hasta ahí nos quedamos. Si uno fuera un lector chato, un lector de mirada corta, ¿no? Yo a veces creo que lo que le ha funcionado a Fonseca es una fórmula que obviamente vende, que es la idea de que también en México está. Yo no voy a poner a México como una cuestión excepcional. En México ahora hay una corriente literaria que viene de una corriente no tan literaria, que es la literatura narcotráfico. Como sucedió también en Colombia, la violencia ocasiona un cierto tipo de literatura. Pero yo creo que Colombia ni siquiera fue tan explotada como lo ha sido explotado en México. Y a Fonseca le funciona muy bien hablar de ciertos, vamos a llamar lugares comunes. Basta por contar este cuento que yo doy en clase, ¿no? El cobrador. A mí me parece un buen cuento. A mí me parece él un autor desigual, pero al César lo que es el César. El cobrador es un buen cuento y tiene otros cuentos más que son muy bien logrados. Personalmente después me canso un poco porque todo es como vuelta a lo mismo. Pero yo lo leía en la UNAM y mis estudiantes de la UNAM, que son estudiantes de clase media o clase media baja, que vienen de la periferia de la ciudad, que ellos no les tengo que contar de situación de violencia porque ellos la viven, no les gusta Rubén Fonseca. Entonces es bien interesante cómo has leído un autor así. Ellos me decían que en su puritanismo recién adquirido a los 20 años, como es un autor que hace una apología de la violencia, este personaje finalmente es un asesino y que sin escrúpulos. Bueno, yo leía el mismo cuento en una universidad de estudiantes de clase alta, que es otro país, incluso físicamente son otro tipo de estudiantes. Son estudiantes que ya sé que si uno falta una semana a clases es porque se fue a esquiar a Aspen con toda su familia. Entonces son esos contrastes. Yo leí El cobrador con ellos, que no estudian letras, hago la aclaración. Para mí fue una cosa de frescura dar literatura porque no tienen los prejuicios que por lo general tiene el estudiante de letras, que todo pasa por un cierto aparato crítico y de repente hay muy pocas cosas que realmente gustan al estudiante de letras. Es tan crítico que se va al otro extremo, ¿no? Nada es bueno. Y el estudiante común y corriente, de clase alta, que tiene toda la vida garantizada, que no tiene que preocuparse por cómo va a ganarse la vida, leen a Rubén Fonseca y acaban fascinados, pero fascinados. Para ellos es como un videoclip. Y descubrí con el tiempo, poniéndole 2 o 3, para mí fue una experiencia sociológica dar clases ahí. Después yo dije, si doy clase en la universidad privada jesuita, en la UNAM, yo pienso hacer un experimento que va a ser llevar mis estudiantes de la UNAM a la universidad privada y viceversa. Y ese sí va a ser un verdadero contraste, desde las instalaciones, desde todo. Y mis estudiantes de la Iberoamericana, que así se llama la universidad privada, tiene una muy buena edición universitaria, por cierto, una buena casa editora. Cuando descubrí que todo lo que no les gustaba de Rubén Fonseca y de otros autores que vimos, ellos decían gráfico. Es demasiado gráfico, Brenda me decía. Porque claro, en la UNAM me dice profesora, ellos como somos iguales, o soy prácticamente, sí, soy Brenda. Brenda, es demasiado gráfico. Y yo entendí con el tiempo que cuando ellos decían gráfico, querían decir violencia. Es decir, no querían sonar puritanos y decir esto me asusta, esto me espanta, esto me parece excesivo. Pero ellos, lo que me llamaba muchísimo la atención es que ellos no se daban cuenta de dónde estaban situados ellos, personalmente, con relación al cuento.
Si ustedes recuerdan, el cobrador es este sujeto que toma la Magnum y decide matar a todos los ricos, es decir, es una especie de Robin Hood de los bajos fondos, ¿no? No para robar y distribuir, sino para para matar y castigar. Es una especie, es como si fuese un sujeto que hubiera leído a Foucault de manera errada, Foucault y a Marx. Y a ellos había un párrafo que les pareció terrible, eso sí, solo una se dio cuenta de lo que estaba hablando Fonseca. Los ricos siempre se despiertan tarde, porque claro, para eso tienen a la chusma que trabaja. No, solo una se sintió aludida al concepto de clase y de discriminación de clase que viene desde lo bajo hasta arriba. Sí. No, Brenda, eso es un error, los ricos no nos despertamos tarde. Fue la única persona que se asumió como siendo la clase que estaba siendo puesta en duda. Finalmente el cobrador es un sujeto que está diciendo yo no tengo, que eso es, todos podemos decir yo no tengo, pero no todos podemos decir a mí me deben. Como yo no tengo es porque alguien más lo tiene, por lo tanto quien lo tiene me lo debe a mí. Entonces vean lo complicado. Ellos lo estaban leyendo fascinados porque claro, y entonces la violó, pero la tonta fue ella porque lo dejó entrar, porque en el fondo es esa cuestión moral del cobrador, en el fondo yo creo que Rubén Fonseca parece guionista de La Ley y el Orden. Hay una cosa, yo no voy a decir puritana, en el fondo este exceso de violencia y de querer castigar al otro implica también un regreso a un estado de las cosas ideal que no está, un estado que no hace la tarea, un estado de ley, un estado de derecho, como decimos en México, un estado de derecho, la ausencia de ley, pues, por decirlo así, por reducir eso. La sociedad vive un proceso de desmoralización y de un proceso de gastar el tejido social, porque es como si el Estado no hiciera su trabajo. Y finalmente, yo creo que a él le funcionó muy bien, y gracias a que él vende tanto fuera, hay otros autores en el margen que han sido conocidos. Bien, yo hace 3 años fui invitada a formar parte de un seminario de traducción literaria que es coordinado por una profesora que se llama Valquiria Bey. La madre de ella fue traductora de Guimarães Rosa en México para el Fondo de Cultura Económica, que es la gran casa editorial, la casa editorial del Estado. Si ustedes quisieran publicar ahora en el Fondo Cultural, ustedes tendrían que esperar unos 10 años para que su texto fuese leído, si acaso les contestan y les digan si sí o si no. Bueno, entonces, Valquiria, que fue mi maestra después de Romeo me dijo, para la tesis, tienes que tomar clase con Valquiria, y yo, la verdad es que Valquiria era muy dura en ese momento. En la UNAM de repente tienen ustedes la vieja guardia de ciertos profesores, ¿cómo que no conoces quién fue tal, no? Y uno aprende porque aprende. Ella fue mi maestra y no fue mi tutora, pero fue como si lo fuera, y con ella tomé clases de literatura brasileña contemporánea, pero que solo se daba en el posgrado, en la UNAM, no en licenciatura, porque no había licenciatura. Entonces ahí ya yo tomé clases con ella sobre Guimarães Rosa, sobre Machado de Asís y sobre Clarice. A veces ella incluía Clarice, no siempre, pero siempre sobre Guimarães, que era lo que ella trabajaba más. Sobre todo esta idea de la cuestión del lenguaje en Guimarães Rosa. Después, alguien me invitó, no ella, me invitaron al seminario que ella coordinaba. Ella era directora hasta hace poco de la Embajada Cultural de Brasil en México.